En el año de 1964, en la pequeña ciudad de Grafton, en West Virginia, un reportero del periódico local tendría un extraño encuentro con una criatura deforme no identificada de una apariencia perturbadora, la cual comenzaría a robar la tranquilidad de los habitantes de este pequeño pueblo. Esta criatura fue bautizada como el monstruo de Grafton. Grafton es una pequeña ciudad ubicada en el condado de Taylor, en el estado de West Virginia, en Estados Unidos. Cuenta con una población de 5.164 habitantes. Este pequeño pueblo está rodeado por gran cantidad de áreas forestales. El estado de West Virginia muestra sus años de auge del ferrocarril y su rica historia minera a través de una arquitectura extraordinaria, parques ajardinados y mansiones emergentes. En el pequeño centro de la ciudad de Grafton está rodeado de pequeñas granjas y bosques extremadamente densos. Esta ciudad es conocida por dos acontecimientos importantes. Una de estas fue la invención del Día de las Madres en 1908 y la segunda por el monstruo de Grafton, la cosa que acecha a las afueras de la ciudad, una extraña criatura de 3 metros de altura, sin cabeza visible, cubierta de una piel resbaladiza y blanca, parecida a la de una foca. Los extraños avistamientos comenzarían la noche del 16 de junio de 1964, cuando un reportero llamado Robert Cockrell del Grafton Sentinel, un periódico local, se dirigía hacia su casa conduciendo en el Riverside Drive, una carretera paralela al río Tigard. Él conocía bien la carretera y sabía que no había tráfico a estas horas de la noche. Dobló en una amplia curva y comenzó a acelerar cuando salió de la esquina. Él disminuyó la velocidad cuando los rayos de los faros delanteros alumbraron una silueta extraña en el camino. Según Robert, parecía ser una enorme obstrucción blanca en el lado derecho de la carretera que se interponía entre el camino y la orilla del río Tigard. Instintivamente frenó el auto y notó que el objeto fuera de lugar era en realidad una extraña criatura, la cual nunca había visto antes. Robert afirmó que la bestia era completamente blanca, con una piel resbaladiza, parecida a la piel de una foca, y la cual no parecía tener una cabeza visible. Robert se aterró y aceleró rápidamente, huyendo así del lugar. Posteriormente, unas horas después, decidió que al menos debería investigar acerca de esa extraña criatura, así que llamó a 2 amigos para que se unieran a él y juntos regresaran al tramo de la carretera. Buscaron por horas alrededor, aunque no pudieron avistar a la criatura. Sin embargo, notaron que donde Robert había avistado al monstruo, la hierba estaba firmemente aplastada contra el suelo. Cuando estaban a punto de abandonar la búsqueda, escucharon un extraño silbido que venía de la dirección del río. Los 3 notaron que el silbido parecía seguirlos sin importar en qué dirección fueran a investigar. No pudieron encontrar lo que producía el extraño ruido, así que decidieron abandonar la búsqueda. Robert Cockrell se fue a trabajar al día siguiente, se sentó frente a su máquina de escribir y después de convencerse a sí mismo, entró en la oficina de su editor y le contó sobre su extraño encuentro. El editor le dijo a Robert que publicarían un pequeño artículo sobre el incidente y que quizás el público estaría intrigado o tendrían una posible respuesta al misterio. La edición del 18 de junio del Grafton Sentinel tenía un pequeño artículo escrito por Robert, el cual hablaba sobre el encuentro con este monstruo. Esa mañana, la noticia de la bestia se extendió por la ciudad como pólvora, creando ansiedad, histeria y terror. De repente, la pequeña ciudad de Grafton se convirtió en la base de una de las expediciones de caza de monstruos más grandes de la historia. Más de un centenar de personas armadas comenzaron a registrar la orilla del río y el área boscosa donde el monstruo fue avistado por primera vez. Al día siguiente, más de 20 personas dijeron haberlo visto en el bosque. Con la ciudad en un frenesí, la policía local inició su propia investigación. Las autoridades estatales y del condado también se unieron a la caza. Juntos hicieron una búsqueda exhaustiva en el área, aunque no pudieron encontrar evidencia del monstruo. Sin embargo, la policía tendría más problemas potenciales, pues surgieron más de un centenar de personas con un extenso armamento de armas de fuego, por lo que el periódico The Grafton Sentinel tuvo que imprimir otro artículo ese mismo día, descartando al monstruo como una historia tremendamente imaginativa, inspirada en la fiebre primaveral. A pesar de esto,
Robert sabía lo que había visto esa noche y continuó en silencio con sus reportajes de investigación. Encontró diversos informes anteriores de su avistamiento y algunos después de una criatura que coincidía con su descripción cerca del río Tigard y hasta 180 millas de distancia del lugar. Robert pudo recopilar el testimonio de un hombre, el cual aseguró haber visto anteriormente al monstruo en 2 ocasiones, cuando este era joven. El hombre narraba cómo su primer encuentro con la criatura fue cuando se encontraba cortando leña junto a su padre. Según la historia, ellos habían terminado de recolectar la leña y estaban cargándola en el camión, cuando sus 2 perros comenzaron a ladrar desesperadamente. Rápidamente, comenzaron a escuchar cómo algo se acercaba entre los árboles. Su padre sacó su arma rápidamente. La bestia salió entre los árboles y los miró fijamente por unos segundos. Posteriormente, dio la vuelta y regresó por donde había venido. El segundo encuentro de este testigo sería 2 meses después del primer avistamiento. Cuando se encontraba pescando, pudo observar a la extraña bestia en la orilla del río. La bestia lo miró y se quedó inmóvil. Él rápidamente corrió hacia su auto, mientras escuchaba cómo la bestia corría atrás de él. El hombre describió que justamente antes de entrar a su auto, escuchó un extraño silbido y pudo ver una luz brillante entre los árboles. A medida que Robert recopilaba más pruebas, se puso en contacto con un nativo de Virginia Occidental llamado Gray Barker. Él era un famoso escritor e investigador del fenómeno ovni, mejor conocido por su libro de 1956. Ellos saben mucho acerca de objetos voladores, que introdujo el fenómeno ahora conocido como los hombres de negro. Robert convenció a Gary Barker de que sus avistamientos no se trataban de una broma y lo que había visto era una criatura real. Poco después, Barker conduciría hasta Grafton y lo entrevistaría para redactar el caso para una popular revista ufológica. Gray escribió el artículo, pero por alguna extraña razón nunca llegó a ser publicada. Las cartas, notas, fotografías y recortes de periódicos se colocaron en un registro en la colección de Gray Barker en West Virginia. Algunas explicaciones realizadas por investigadores hablan acerca de que la extraña criatura podría tratarse en realidad de algún oso de gran tamaño u otro animal enfermo con sarna, la cual le haría perder el pelo, dándole una apariencia perturbadora. Sin embargo, Gray Barker y Robert llegaron a la teoría de que podría tratarse de alguna criatura fuera de este planeta, ya que días antes de los avistamientos del monstruo, siempre se veían objetos voladores no identificados en la zona. Cabe destacar que la zona de Grafton es una zona con alta actividad ufológica. Por otro lado, Virginia Occidental tampoco es ajena a los avistamientos de criaturas extrañas como Mothman, el monstruo de Flatwoods y el demonio de las manzanas, por lo que hace pensar a algunos investigadores de que podría tratarse de alguna entidad o criatura desconocida. Posteriormente, en años más recientes, se han reportado extraños sonidos y silbidos provenientes de cuevas en los bosques y de minas abandonadas alrededor de la ciudad. Algunos habitantes de Grafton aseguran que el monstruo se encuentra acechando en las profundidades de estas cuevas. ¿Se tratará de un ser fuera de este mundo? O tal vez, solo se trata de un animal enfermo. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.